Advertencia, el siguiente podcast puede contener material no apropiado para todas las edades. Se recomienda discreción al escuchar y personalmente recomiendo tomarlo todo como entretenimiento. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Adimensional. En esta ocasión no puede estar Poncho, pero está el buen Angelus. Angelus, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, aquí andamos otra vez. Y el tema de hoy, yo creo que es uno de los temas más complejos y es la primera parte, como que la primera mordida del pastel, yo diría, ¿no, Angelus? De inteligencia artificial, pero obviamente, bueno, es un tema muy complejo y que vamos a irnos por partes a hablar del mismo, ¿no? Es como una salpicadita, ¿no? Es un tema que da para mucho y en un programa de 1 hora jamás. Sí, sí, y el target es 1 hora, ¿no? Realmente. Antes de comenzar, bueno, algunos anuncios. Les queremos agradecer por ahí a las personas que nos están siguiendo ya en Instagram como PA Dimensional. También nos ayudará mucho, el podcast está en YouTube, ¿no? Entonces nos ayudará mucho que se suscribieran, por ahí pues todo lo que son reseñas en Spotify. Si el programa les gusta, bueno, al final pues el like y la reseña, eso ayuda bastante. Y el tema de inteligencia artificial, recordemos, ahorita estamos grabando esto en noviembre de 2023 y es un tema que está evolucionando de una manera increíblemente rápido. Y ahora vamos a ver que hay una parte terrorífica en todo el tema de inteligencia artificial es como el concepto de tener un arma, ¿no? Depende en manos de quién lo pongas, pero ahora si el arma toma conciencia depende hacia quién se accione, ¿no? Literal. Es como darle un poquito de libre albedrío bajo ciertas reglas al arma y entonces de repente el arma puede como confundirse y pues ya como que le disparó al mismo, ya mete autogol, por así decirlo, ¿no, Angelus? Sí, pues es que yo diría más bien, pues qué tanta autonomía le das. O sea, vamos a decir, a lo mejor una pistola en sí misma, por más inteligencia artificial que le pongas, pues probablemente no se va a poder mover, ¿no? Pero ¿qué pasa si la subes a un carrito con rueditas que también pueden bajar escaleras? Y tiene una cámara a través de la cual puede ver y reconocer que es un humano, que no, y etcétera. Entonces ya empiezas a decir, pues es buena o es mala. Pues realmente es para lo que se le hizo, ¿no? Entonces son lo que les llaman los gringos thought experiments. Esos como experimentos experimentos de literal de imagínate qué, imagínate sí, como cosas así, que creo que son muy interesantes. Luego hay gente que le puede dar hasta esta cuestión de terrores existenciales y no sé qué tanto, porque pues luego son como conceptos que a la hora que empiezas a pensarlos, pues como que de repente hace muy real el hecho de que luego la mente humana también, quieras que no, es todavía muy limitada para imaginarse ciertos escenarios, ¿no? De manera que no te cause terror pensar en algo así, ¿no? Claro. Bueno, en honor a Poncho, hay dos cosas, ¿no? Vamos a hablar obviamente de película, porque Poncho siempre dice, es como esta película, y eso sí, vamos a tener algo al respecto. Pero Poncho pidió, y antes de hablar y definir lo que es la inteligencia artificial, Poncho nos pidió que habláramos de las entre comillas, 4 leyes de Isaac Asimov, que son leyes de la robótica para la ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, son 3. La primera dice, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Está la ley 0, que habla de que, bueno,
debe de cuidar a la humanidad en general. Pero aquí hay un pequeño problema. Y el pequeño problema, y estamos hablando aquí de la ciencia ficción, es que ¿cómo va a saber el robot que es un ser humano? ¿Y qué pasa cuando se pudiera confundir sobre lo que no es un ser humano? Y voy a poner un ejemplo práctico, muy básico, que podría ilustrar. Cuando pensamos en un ser humano, todos nosotros pensamos, y voy a decirlo en palabras muy burdas, en un humanoide con generalmente 2 piernas, 2 brazos, 5 dedos en cada mano, una cabeza, una nariz, 2 ojos. ¿Qué va a pasar cuando este robot, todo se tiene que programar con base en o sea, se tiene una base de conocimiento, ¿no? Y esto le llamamos de diferentes maneras, pero realmente es la base de conocimiento del robot. Te podría decir, oye, ¿qué sucede cuando nace un bebé con 8 brazos? Como ha pasado en la India. Lo vas a ver. O 6 dedos. O con 6 dedos. O con 6 dedos, ¿no? Es lo suficientemente capaz este robot de reconocer que sigue siendo un ser humano con el mismo valor para nosotros en juicio moral, ¿no? Tiene el mismo valor el bebé que está perfectamente bien formado para la inteligencia artificial que el bebé que tiene una limitante biológica. ¿Cómo priorizaría? Y es donde... De hecho, perdón, ahí para acotar algo, es un debate que inclusive quitemos la palabra robot, ¿no? Y pensemos en cuestiones del día a día. Cuando sabemos que, por ejemplo, las donaciones de órganos, ¿no? Hay más personas que necesitan un trasplante de órganos que órganos disponibles para trasplantes, ¿no? Eso es un hecho. Y entonces, pues hay listas, ¿no? Son listas de espera. Y literalmente los hospitales y la comunidad médica y todo eso tienen que priorizar, ¿no? Y es como es un debate que se lleva a diario, ¿no? Y varias veces al día en muchos lugares del mundo, donde es ok, tienes a 2 personas en igualdad de condiciones, ¿no? Hasta cierto grado. ¿Cómo los priorizas, no? Y luego empiezan a decir, ok, ¿quién es más joven? ¿Quién es más viejo, no? Y luego ya dicen, no, bueno, pues entre más viejo, pues baja en la lista de prioridades porque teóricamente pues tiene menos años de vida, ¿no? Pues realmente estás hablando de personas, o sea, no porque seas más joven necesariamente significa que vas a vivir más, ¿no? Claro. Acaba de suceder, por ejemplo, para aterrizarlo en algo todavía aún más burdo, si tú quieres así, pero acaba de suceder a inicios de año, por ejemplo, que falleció un beisbolista de aquí de México, bueno, que vivía aquí en México y tenía 31 años, ¿no? Tú eres más grande que eso, yo soy más grande que eso. Y dices, tenía 31 años y murió de un infarto, ¿no? O sea, y sus papás que tienen 70 y pico años siguen vivos, ¿no? O sea, son como esas cosas que dices, pues al final del día no hay una igualdad de condiciones y pues cómo más que priorizar, ¿cómo ponderizas? ¿Cuantificas? ¿Cómo cualificas? Ajá, que como tú dices, ¿no? ¿Qué es un humano versus otro humano? Y cuál humano tiene prioridad sobre otro humano, ¿no? Y qué pasa cuando, pues, a lo mejor el bebé nace con un pulmón, güey, ¿no? O sea, ya deja de ser humano para esa inteligencia artificial o para ese robot. O deja de tener el mismo valor como humano, ¿no? Propiamente. Exactamente. Y curiosamente, ese es el problema, porque a donde la inteligencia artificial va, que ahorita vamos a definir inteligencia artificial, pero a donde va es precisamente a tener una capacidad de análisis muy por encima de la que un simple humano va a poder hacer en un tema médico, ¿no? Estamos hablando de que las inteligencias artificiales hoy en día pueden, entre comillas, respirar, ¿no? Hay inteligencias artificiales que ya permiten, con base en un modelo de análisis de un ser humano donde se ve cómo el cerebro se activa, dicen, mira, esta sustancia activa el cerebro de esta manera. Entonces, si ponemos sensores que detecten estos olores, y replicamos o tratamos obviamente de hacer un modelado matemático, podemos aproximarnos a decir entre comillas que este robot está oliendo, ¿no? Entonces, supongamos que tú tienes en este mismo ejercicio una inteligencia artificial que va a decidir, ok, nacieron 2 bebés, huelo a uno, huelo a otro, oye, ¿sabes qué? Este bebé tiene menos probabilidades de poder sobrevivir, solo tengo ahorita una incubadora disponible, inmediatamente voy a poner al bebé que tiene más probabilidades a lo mejor de sobrevivir, porque tal vez
es mejor priorizarlo. Y entonces cuando se le tenga que hacer un juicio de valor, y el problema, y vamos a ver ahorita, es que el machine learning, lo que se conoce como la técnica en la cual se está modelando el aprendizaje de las máquinas hoy en día, es una caja negra, hasta para las personas que lo diseñaron, ¿no? Entonces, hay un tema muy complejo y es por eso que queremos un poquito llevar de la mano, pero a la vez decir, esto está muy complejo, esto está creciendo cada mes, cada año está cambiando muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué propiamente qué podemos decir que es la inteligencia artificial? La capacidad de un sistema de cómputo para tomar propiedades y decisiones que solo deberían de ser características de un ser humano, ¿no? Propiamente es capaz de tener un juicio, de tener valores, de poder tener una representación, de poder hacer una acción que se estimaría o que se definiría que solo debería de ser capaz un ser humano. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hoy en día exista un modelo o sea, un programa que tú puedes descargar en tu computadora completamente libre, que te permita hacer imágenes, que permita por medio de la computadora hacer imágenes? Y esto no es que sea creativo. Y eso es creo que algo que tenemos que definir. Quiere decir que este programa, esta inteligencia artificial está entrenada para unir puntos, ¿no? Unir píxeles en la imagen para dar esta aproximación de representación. ¿Ok? Entonces se tienen que entrenar. Y no sé si quieras hablar un poquito, Angelus, de las cosas que hemos visto de cómo se supone que la inteligencia artificial aprende, ¿no? Sí, pues es que está como muy, muy raro, ¿no? Como dijiste hace unos segundos, es una caja negra que luego ni las propias personas que programaron y desarrollaron esos sistemas saben realmente cómo funciona. Por ahí compartiste un video que se me hizo bien interesante donde explicaban un poquito sobre cómo funcionaban los bots, ¿no? De hecho, específicamente hablaban sobre el algoritmo de YouTube, ¿no? Y entonces decían, ¿cómo funciona? ¿No? Porque pues todos conocemos esa cosa que llamamos el algoritmo, pero nadie entiende a lo mejor realmente cómo funciona y es, creo que hasta casi por diseño, ¿no? Pero el punto hablaba de que dices, tú no le puedes enseñar, usaban el ejemplo de cuando tú tienes que crear un bot, ¿no? Por ejemplo, que te ayude a identificar entre una imagen que tiene entre un 3, no, ni siquiera hablemos de imágenes. Bueno, sí, entre que pueda distinguir que tú le subas una imagen y que te diga si es un 3, un número 3 o una abeja, ¿no? Y entonces decían, lo que tú haces es realmente estás creando, por así decirlo, dos bots, ¿no? Y lo que haces es un bot que alimenta a otro, ¿no? Pues es como el bot, decían, es un bot que es un profesor y es un bot que es un estudiante, ¿no? Vamos a explicarlo así porque realmente no es uno a uno, ¿no? Pero vamos a explicarlo así. Entonces es un bot al que tú le das un buen de imágenes y le dices que sí y que no es una abeja, ¿no? Claro. Y entonces ese bot va a mandarle esas imágenes al otro bot, al bot alumno, por así decirlo. A miles de bots alumnos, ¿no? Propiamente. Realmente a miles de bots alumnos y le va a decir, ok, tú dime que sí es una abeja y que no, ¿no? Y entonces lo que hace es el bot maestro, el bot profesor, sabe cuáles son las respuestas, ¿no? Ese sí tiene las respuestas. Los bots alumnos no. Entonces, ¿en base en qué? Pues en literal cosas aleatorias van a intentar adivinar estos miles de bots alumnos cuáles sí y cuáles no son abejas, ¿no? Y entonces empieza a agarrar y decir, ok, todos estos empieza a darles una calificación, ¿no? Del 0 al 100, por así decirlo. Y entonces dice, ¿sabes qué? Todos los que sean abajo de 50 los vamos a reciclar, ¿no? Y hay otro bot, les voy a dar cuchillo, no sirve eso. Les voy a dar cuchillo, ¿no? Y hay otro bot que construye bots, ¿no? Entonces agarra esos bots que fallaron y les da cuchillo y los que sí pasaron, digamos que los utiliza como base para crear otros bots. Y así se la va llevando hasta que va aumentando como el promedio, ¿no? Y conforme va aumentando el promedio y ya después ya están todos arriba del 70, entonces ahora dice, bueno, pues a partir de 75 ahora todos los de abajo de 75 los voy a matar y todos los de arriba de 75 los voy a reciclar para seguir haciendo más bots, ¿no? Y entonces dicen, ¿con base en qué
el bot que al final sale, que identifica casi perfectamente imágenes de abejas, ¿con base en qué lo está juzgando? ¿Quién sabe? Los mismos desarrolladores dicen, no sé, tengo un bot que enseña, tengo un bot que recicla bots, y tengo bots alumnos, y pues no sé cómo los van juzgando, ¿no? Y eventualmente se vuelven mejores en eso. Entonces es como parte del... Es una caja negra porque realmente tú construiste las puras bases y esa cosa va iterando por sí misma, ¿no? Y entonces al final, pues, lo logra, pero no sabes cómo. Y curiosamente, hay muchas cosas que sucedieron en la humanidad en la prehistoria, donde aprendimos igual. Como aprendimos qué plantas se podían comer y qué plantas no se debían de comer. Con base en los que se morían, ¿no? Con base en la fuerza bruta. Ajá, o sea, los que se comían... mira, los que se comieron esas bayas se murieron, los que no se las comieron no se murieron, entonces no hay que comernos esas bayas, ¿no? Y después se empezaron a morir, se mueren, pero después de un tiempo, ¿no? Chin, ya comimos varios, ¿no? Entonces, ya comimos todos. Y curiosamente es lo que dicen, bueno, esta aproximación de fuerza bruta funciona porque es una fábrica precisamente de objetos que se van reciclando y que se pueden cuantificar. Y te voy a decir algo bien curioso. Hoy en día existe Stable Diffusion, que es lo que comentaba que tú puedes descargar para hacer imágenes. Bueno, entre comillas voy a decir hacer imágenes, ¿no? Y curiosamente, cuando tú quieres programar un modelo de geométrico, un modelo básicamente de conocimiento, que es, podríamos decirlo, un tensor de estos puntos para que se parezcan, tú dices, güey, pues yo le voy a poner solamente, fíjate el ejemplo, voy a colocar solamente imágenes de frutas, pero voy a identificar, ok, esto es una manzana y la manzana pues es roja, lo va a ver que hay cierta tonalidad, hay cierta forma, a lo mejor hay ciertas variantes y todo es manzana, ¿no? Pero si tú desde el principio le dices, oye, es que eso no es una manzana, eso es un árbol, ¿qué va a suceder? Que el modelo va a aprender mal y va a decir, no, pues es que a mí me dijeron que esto era un árbol, no que era una manzana. Y es así como los modelos, dependiendo cómo estén entrenados, es el tipo de resultado tan confiable o no tan confiable. Entonces, si tu muestra podría estar contaminada o podría salirse, digamos, en cuestión de que algo en esta ponderación, como decía Angelus, se califica y hay una manera donde dices, ok, todo esto está entrenado por máquina y la misma máquina itera y hay otra manera de hacer modelos donde hay una capa humana que dice, no, esto sí está bien y esto está mal. Entonces, como que el mismo humano va diciendo, no, sí esto, o sea, por ejemplo, por eso cuando estás en YouTube, por ejemplo, y ojo, no simplemente que sea inteligencia artificial, también son solamente algoritmos que son modelos de predicción con base en, ok, va a ser este modelo matemático y la persona que le guste a lo mejor Michael Jackson o que haya buscado Michael Jackson, a lo mejor le guste este video específicamente, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que te va a preguntar, oye, ¿esta recomendación sí te sirvió? Porque cuando tú le das sí o no, ahí es donde está aprendiendo. Ok, ya aprendí. Y eso se fue a algún lugar y se está haciendo millones de veces por segundo y a la vez está consumiendo pues muchísimo poder de procesamiento, almacenamiento. Entonces realmente son fuerza bruta lo que está pasando. Ahora, ¿qué sucede? ¿Sabías tú que en Stable Diffusion, o sea, este software para poder hacer imágenes, por así decirlo, tú no le puedes pedir al modelo base que viene que haga una manzana mordida? Yo estoy haciendo pruebas y tú le dices, hazme una manzana y te hace una manzana bonita, perfecta y puedes decir una manzana brillosa, así que se te antoje, lo que sea, y te la hace. Pero cuando tú dices, dame una manzana mordida, no lo sabe hacer. El modelo base no lo puede hacer y es porque no tiene el marco de referencia de cómo se debe de ver una manzana mordida, ¿no? Entonces tiene unos juicios, digamos, de valor de generación de imágenes, pues todavía un poquito acotados, pero evidentemente llega alguien que dice, güey, yo a lo mejor soy diseñador, soy fotógrafo y a mí se me interesa que esta cosa sepa hacer manzanas bien hechas de diferentes maneras y entonces pues va a entrenar esta inteligencia, por así decirlo, va a crear un modelo de manzanas mordidas que después la gente puede rusar, ¿no? Pero bueno, entonces realmente es todo un tema, este tema de inteligencia artificial. Estamos hablando solamente de ciertos puntos, pero realmente va mucho más allá. Existe algo que es la prueba de Turing,
o lo que se definió hace muchos años como la prueba de Turing. De hecho, la prueba de Turing tiene aproximadamente, estábamos viendo en el 50, no se definió en 1950. Y la prueba, sí, la prueba de Turing básicamente lo que te dice es, va a ser exitoso el robot o la inteligencia artificial cuando la persona que está al otro lado interactuando con esa inteligencia artificial no se dé cuenta que es una inteligencia artificial. Y no sé si eso te suena ya un poquito más real de lo que te sonaba hace 10 años, Angelus. Más de lo que sonaba hace 10 años, todavía muy lejos de lo que... Bueno, es que esa es la cosa, ¿no? Te iba a decir muy lejos de lo que nos imaginamos, pero pues para empezar, digo, remontémonos a lo de Isaac Asimov, ¿no? Que Isaac Asimov, lo de las 3 leyes de la robótica para la ciencia ficción, pues están imaginando robots. Hoy en día no pensamos en robots, ¿no? Pensamos en inteligencia artificial más que en robots. El concepto del robot se está volviendo un poco obsoleto realmente. Sí, exactamente, se vuelve un poco obsoleto. Te interesa más un modelo. O sea, hoy pensamos en lo que conocemos como inteligencia artificial, perdón, es un modelo digital, pensémoslo así, ¿no? Un modelo digital capaz de tomar decisiones. Hasta ahí, ¿no? Dejémoslo así. Hoy pensamos en eso. Ya no ahondemos más por hacerlo lo más genérico posible. Isaac Asimov se imaginaba robots. ¿Por qué? Porque pues era como la idea antropomorfizada del robot, perdón. Eso era lo que se imaginaba, ¿no? En ese entonces. Turing hablaba de las computadoras, ¿no? Lo que en ese entonces se entendía como una computadora. Lo que en ese entonces se entendía como una computadora a lo que hoy en día es una computadora son cosas muy diferentes. Completamente ¿no? diferente. Son cosas que a lo mejor ni él se podía imaginar, que a lo mejor ni siquiera el mismo Asimov se podía imaginar. Simple y sencillamente hay una... No vamos a hablar ahorita de eso, pero como para dar una introducción a eso, la historia corta esta que te había recomendado de No tengo boca y debo gritar, lo de I have no mouth and I must scream, de Harlan Ellison, esa la escribe más o menos como en los 70s también. Y él se imaginaba computadoras, ¿no? Y estamos hablando de la época en la que computadoras, tú hablabas de una computadora y hablabas de un complejo industrial donde eso era una computadora. Un cuarto lleno de circuitos. Un cuarto lleno de circuitos, ¿no? Y de bulbos y de cosas y de ese tipo de cuestiones. Que hoy en día, o sea, simplemente la computadora que logró que el hombre llegara a la luna, o sea, no manches, el celular que tenemos es capaz de muchísimo más, ¿no? Hoy en día, y lo tenemos en nuestro bolsillo, ¿no? Un Game Boy era más capaz que un Game Boy. Exactamente, era más capaz. Entonces, es brutal cómo la tecnología ha avanzado en los últimos 70 años, ya no digamos ni siquiera los últimos 30 años, cómo ha avanzado, ¿no? De que tú naciste, de que yo nací, a hoy en día las cosas son muy diferentes, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hoy en día lo conocemos con inteligencia artificial. O pensamos en una inteligencia artificial, ya no pensamos en algo físico. Sigue evolucionando el concepto. Creo que es un muy buen punto para platicar. El concepto no está definido todavía. Lo que no sabemos. ¿Qué va a pasar en 50 años? Si tú y yo todavía seguimos vivos, ¿qué se va a pensar, ¿no? Sobre qué es una inteligencia artificial? A lo mejor ya va a haber un concepto mucho más complejo. Totalmente de acuerdo. Hay otro concepto con el cual creo que el colectivo de las personas que de pronto... Te voy a decir una cosa, este tema es muy complejo. Investigado para este podcast, fueron horas de estar leyendo documentos y decía, bueno, esto sí, esto no, etcétera. Pero hay algo que espanta mucho a los investigadores y a los desarrolladores y les encanta el concepto. Es como esta dualidad y es llamado AGI, que significa Artificial General Intelligence. Y Artificial General Intelligence realmente va a venir a ser la supercapa, la supercapa que engloba diferentes sistemas de inteligencia artificial con un solo objetivo, digamos, autómata, por así decirlo. Es decir, un androide hecho y derecho podría ser el ejemplo de la Artificial General Intelligence. Y lo que les preocupa es que estos modelos de conglomeraciones de inteligencias artificiales, por decirlo como un robot, piensen en un robot, en un androide, tenga el juicio de valor necesario para poder aprender y adaptarse a los entornos, porque a lo mejor hoy en día
ya no pensamos, vemos un robot con una función única, ¿no? Por ejemplo, un robot ensamblador, un robot que está en una línea de manufactura, no sé, un robot a lo mejor que puede ayudar a coser, ¿no? Simplemente. Pero ya realmente cuando estamos hablando de Artificial General Intelligence, estás hablando de algo que se amolda y se adapta y aprende de diferentes situaciones. Y lo que están diciendo es, oye, pues eso realmente es el ser humano, ¿no? Algo que crece, aprende, se adapta e interactúa con diferentes tipos de situaciones. Y se estima, de acuerdo a esa persona que está ahorita trabajando en Google, es el director de research de Google, decía que él predijo hace 10 años, 12 años, que en 2028 sí iba a llegar a tener ya el modelo o el primer autómata de Artificial General Intelligence. Y realmente esto va a englobar un sistema capaz de tener visión, capaz de tener, obviamente, esta inteligencia, capaz de tener creatividad, que eso es lo que creen que todavía va a costar más trabajo. Ahorita voy a explicar por qué. Sensación, hablar, reconocer imágenes. Entonces estás hablando de algo que ya realmente al colectivo de personas pues va a ser mucho más intrusivo, ¿no? Cuando veamos ahora sí el primer robot, no como los que hemos visto, ¿no? Que le salían a la mejor, que se caía si estaba subiendo las escaleras o que de pronto le salían ahí cables ahí de la espalda. Ya cuando lo veas más integrado vas a decir, oye, ya llegó y agárrate, ¿no? Sí, claro, es que, Piensa en ese momento, güey. ¿Qué sientes? híjole, es que son de esas cosas donde a veces uno piensa, al menos yo, obviamente la curiosidad del ser humano no la detiene nada, ¿no? Somos criaturas curiosas por naturaleza, pero al mismo tiempo de repente como que si dices qué tanto, y creo que en general las mejores historias de horror y de ciencia ficción, e inclusive muchas de fantasía, tratan muchas veces de eso, ¿no? De hasta dónde estás dispuesto a llegar para saciar tu curiosidad. Uh-huh. ¿No? Y entonces, pues sí, ¿no? Es como hasta dónde estamos dispuestos a seguir saciando esa curiosidad que tenemos, ¿no? Que es muy humana. Y a lo mejor al dejar de investigar y de todo esto, pues dejamos de ser humanos, ¿no? Pero lo que quiero llegar con todo esto es, pues, ¿cuándo vamos a decir, creo que esto ya se puede volver hasta en un peligro? Esto ya se puede convertir en un peligro, ¿no? Se habla de, hay muchos experimentos, ¿no? Digamos, racionales en cuanto a que dicen, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú programas una inteligencia artificial? Se crea una inteligencia artificial cuyo único propósito es detener el calentamiento global, ¿no? ¿Y qué va a pasar si después de agotar todos los recursos que tiene, eventualmente llega y dice, pues esto se está acelerando o se está creando, ya depende de qué quieras tú creer, se está acelerando o lo está haciendo o lo está empeorando la misma humanidad? Entonces, si mi único propósito es detener el calentamiento global, pues entonces lo más eficiente es acabar con la mayor cantidad de humanos que me sea posible para resolverlo, ¿no? Perdón. No. Acabas de dar en un punto bien importante. Uno de los problemas y paradigmas que están teniendo es que cuando tú tienes una inteligencia artificial, tú le tienes que cargar adicionalmente un peso de reglas. No solamente de reglas de la sociedad, pero de valores, que para ellos no son valores. O sea, para ellos el concepto de no debes de matar a la gente, debes de buscar como las 3 reglas de la robótica, por así decirlo, con la humanidad. Dicen que lo que les preocupa es que el modelo hoy en día no se está revisando con las mismas iteraciones de aprendizaje de la máquina. Entonces, que se tiene que estar auditando constantemente después de que la misma máquina haya aprendido algo, que sus valores originales no se hayan modificado o alterado. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes programar alguna máquina para que trate de diseñar o de hacer, por así decirlo, a lo mejor un humano, ¿no? De, oye, muéstrame la imagen de un humano. Y cuando ya le empiezas a meter más parámetros de, mira, este humano, no sé, tiene el labial rojo, los ojos son asiáticos, el cabello no sé qué, te empiezas a dar cuenta que se empieza a concentrar en eso y
por la misma iteración que tiene de concentrarse en los rasgos faciales, ya te puso 8 dedos, ya te puso 7 dedos. Por ejemplo, les mandé una imagen ahí de Ariel, ¿no? Hecha por inteligencia artificial. ¿Y qué salió? ¿Qué hizo? Es una Ariel muy bonita, pero cuando la empezabas a ver, empezás a ver cosas terroríficas, ¿no? Cada ojo era de diferente color, que ponle que esa es una condición que sí existe, pero pues los 7 dedos no es una condición tan común. Una mano estaba diferente el color de las uñas de otro, o sea, como que tenía 2 celulares, uno en cada mano, o sea, estaba... Sí, de hecho, eso fue, me acuerdo que lo primero que me brincó, ¿no? Y lo peor del caso es que sí lo he visto en fotos de personas que se toman selfies con otro celular, que también están mostrando otro celular y dices, güey, o sea, esto ya es como... déjame tomar una selfie con este celular, pero que se vea que tengo el celular, entonces tengo que, o sea, es como absurdo, pero dices, hasta esas cosas absurdas que no tienen sentido, la misma inteligencia artificial lo está replicando, ¿no? Y tú le tienes que decir, haz una persona tomándose una selfie con un solo celular. Y cuando empiezas a poner esa importancia ahí, empieza a dejar de obviar, o empieza a obviar, perdón, otros aspectos que dices, oye, es que tú ya sabías que el humano solo tiene 5 dedos. ¿Por qué en algún momento tu mismo modelo le puso 6 dedos, ¿no? Y entonces lo que dicen es, ¿cómo vas a hacer? Y no puedes dejar estos juicios tan importantes de la humanidad que prevengan el calentamiento global, una inteligencia artificial, cuando no estás revisando constantemente esos juicios de valor. Y lo peor es esto. Ok, eso es una empresa que esté comprometida, pero ¿qué va a pasar cuando tengas el científico loco en X lugar que tenga acceso a un modelo, lo modifique y diga, pues lo va a sacar así? Te voy a poner un ejemplo. Ok, si el juicio de valor de la inteligencia artificial es, oye, tienes que evitar una catástrofe a nivel mundial, y supone que estas inteligencias artificiales las utilizas, como en el caso lamentable de Fukushima, cuando se sacrificaron un grupo, creo que fue de 6 personas, para ayudar a apagar parte del reactor. No sé si te acuerdas, sucedió ahora que fue el tsunami, ¿correcto? En Japón. Y su juicio de valor es, tienes que evitar una catástrofe en la humanidad. Tienes que ser bien claro a lo que te refieres, porque ¿qué sucede si cuando esta máquina entre y tenga, o sea, este autómata entre y tenga que apagar este reactor nuclear? La permutación de, ok, supón que yo no lo apago, o supón que yo lo apago o lo acelero. Oye, pero ¿sabes qué? Que si yo detono si yo hago una explosión nuclear, la humanidad se va a dar cuenta que ya definitivamente es malo tener reactores nucleares, y esto va a detonar el conocimiento colectivo de apaguemos todos los reactores. Entonces así voy a evitar más bien una catástrofe. Entonces, por alguna razón se va por esa línea de pensamiento y lo explota. Sí, claro. ¿Y cuántas personas murieron? ¿No? Sí, estás hablando ya de una... Es el hecho de que siempre que pensamos en una inteligencia artificial, eso habla mucho de nosotros como especie en este momento época, de la humanidad. en este momento, que pensamos mucho en la lógica utilitaria. Ya no pensamos, y de hecho es muy interesante en general como especie, no nada más en esto, lo aplicamos en otras cosas, ¿no? Antes, vámonos a la época del Imperio Romano, ¿no? Se construyeron cosas, se construyeron caminos, y los romanos fueron buenos para una cosa, fue para construir caminos, ¿no? De ahí la frase, todos los caminos llevan a Roma, pues es porque todo, o sea, Roma era centralizado, entonces tenías que poder llegar de donde fuera a Roma, ¿no? Y de Roma a donde fuera. Entonces, bueno, se construyeron cosas que hoy en día siguen en pie, ¿no? Miles de años después están en pie, ¿no? No intactas, pero tú dices, órale. Hoy en día no somos capaces de construir un teléfono que dure más de, o sea, en su funcionamiento óptimo, que dure más de 4 años, 5 años en funcionamiento óptimo. Y hablando eso de los celulares gama alta, ¿no? ¿A qué voy con esto? Ya no pensamos, inclusive como especie, digo, lo aterricé a algo muy burdo, pero como especie ya no pensamos en cosas a largo plazo. Estamos pensando en el hoy, a lo mucho mañana, en la inmediatez, a lo mucho mañana, y pasado mañana ni me preocupo, ¿no? Porque pues igual y no llego, y para qué me preocupo por algo que se va a concluir hasta pasado mañana. Ya no te digo un año, ya no te digo 10, ya no te digo 50, mucho menos miles, ¿no? Entonces, en
en general, como especie, hoy en día pensamos mucho en esta lógica utilitaria, ¿no? En el cómo logro la mayor satisfacción en la menor cantidad de tiempo. Punto. No nos interesa nada más. No es exclusivo de ahorita. De hecho, lo vemos sobre todo en las generaciones de los boomers, por ejemplo, o simplemente las personas que son los que de verdad gobiernan el mundo, que son los multimillonarios, ¿no? Es gente que saben perfectamente que muchas cosas que están haciendo y muchas decisiones que se tomaron hace 50 años nos están jodiendo hoy en día y no son capaces de admitir un error, ¿no? Y que inclusive algunos dicen, ay, mira, yo me acuerdo mucho de una entrevista que le hacen a el dueño, por así decirlo, de General Motors, ¿no? Y que el vato dice, yo compré una casa en Miami que me dijeron, yo la compré hace 20 años y me dijeron que en 10 años esa casa iba a estar inundada por el calentamiento global y esa casa sigue ahí, ¿no? Y tú dices, güey, ¿a eso lo has reducido? O sea, ¿a eso redujiste todo lo que tendrías que haber aprendido y todo lo que te advirtieron? ¿No te estás dando cuenta de todo lo demás? O sea, solamente porque esa predicción falló ya no es válido, ¿no? Y como uno, como humano también, y a lo mejor es este mismo instinto de supervivencia, se empecina en no, pues no veo, yo no veo, y X, ¿no? Entonces, precisamente es esto, ¿no? Siempre pensamos en la inteligencia artificial que programamos de manera utilitaria y en cómo eso a la larga nos va a joder. En lugar de, pues a lo mejor intentar pensar en otros, pues tú sabes, de otra manera, ¿no? Sí, de hecho traigo algunos ejemplos de cosas positivas por enlistarlos y que uno que sale para cambiar también un poquito el tono. Por ejemplo, la inteligencia artificial en temas médicos ha ayudado bastante. Hay una historia, por ejemplo, de personas que una mujer que dice la inteligencia artificial me salvó la vida porque en los medios tradicionales ella se le empezó a detectar cáncer de mama. Y posteriormente se dieron cuenta que pues el cáncer iba y estaba perdiendo las batallas, o sea, le quitaban un pedacito y luego regresaba. Y entonces al doctor se le ocurrió utilizar la inteligencia artificial para tratar de determinar dónde iba a crecer estas células cancerígenas y atacarlas, y lograron quitárselas, lograron erradicarle el cáncer, ¿no? Entonces obviamente eso es algo muy positivo, muy bueno. También se habla precisamente de bueno, erradicar es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero sí, vamos a decir que entra en reducción, ¿no? Sí, sí, sí. De reducir, pero para la sobrevivencia de esta persona, ¿no? Claro. Se habla también, por ejemplo, de la inteligencia artificial para poder determinar preataques epilépticos, ¿no? Como hoy en día, por ejemplo, los perros dicen que se dan cuenta, oye, pues un sensor que empiece a determinar, oye, viene un ataque epiléptico por una persona y que pues pueda, a lo mejor esa persona está manejando, estacionarse, o sea, prevenir precisamente tragedias, ¿no? Y de hecho los perros también que pudiera aplicarse para ese tipo de cosas positivas. Los perros son muy buenos para detectar cuando una persona, digo perros entrenados y todo esto, pero son muy buenos para detectar cuando una persona está por tener un ataque de pánico. Y hay historias muy bonitas de gente que está así con el perro, que están grabando y que dicen, mi perro se empezó a comportar raro. Y pues están entrenados para comportarse de cierta manera y darte ciertas señas de que estás por tener un ataque, ¿no? Entonces así como aquí estoy contigo y relájate, ¿no? Claro. Y es como podrían aplicarse modelos de inteligencia artificial positivas para este tipo de cosas y poderle avisar a la persona, oye, haz esto, ¿no? Y obviamente aprendiendo de las estrategias que a esa persona le han funcionado en el pasado, ¿no? De a lo mejor decir, ponte a contar los dedos de la mano o cosas, ¿no? Estrategias que le puedan funcionar a cierta persona para prevenir o controlar un ataque de pánico, ¿no? Y totalmente. Y si el ejemplo de las personas puede ser y que pues ya tienes perros, mejor usa un perro. Ok. ¿Y qué pasa si esa persona es alérgica a los pelos del perro? O sea, ahí tienes una aplicación, ¿no? Ahora, estamos entrando en un momento muy pesado. Originalmente, y algunos hechos que regresando de nuevo a la parte creepy, ¿no? A la parte horripilante de esto. Hoy en día vamos a entrar en una etapa donde no sé si te has dado cuenta que últimamente ha habido muchas noticias que se están atribuyendo a inteligencia artificial. Ah, ese no fui yo hablando. Eso no soy yo en el audio. Es inteligencia artificial. La voz. Y entonces tú dices, güey, o sea, pues cómo le vamos a comprobar a una persona que efectivamente él está a lo mejor de pronto confesando un crimen cuando se puede decir eso fue inteligencia artificial, ¿no? Simplemente los videos, ¿no? Hoy en día
obviamente te das cuenta porque apenas está en pañales. Cuando El estás viendo deepfake, ¿no? un video, el deepfake, te das cuenta, pues obviamente, ¿no? Pero está en pañales, o sea, está en pañales. ¿Qué va a pasar después, no? Es curioso cómo, y digo, siempre como que lo aterrizo a la cuestión filosófica y psicológica del humano, a pesar de que no soy ni psicólogo ni filósofo, pero son cosas que se me hacen muy interesantes, ¿no? Cómo la humanidad siempre, por más que avanza, se sigue encontrando, se sigue topando con los mismos problemas, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Hace 50 años, si alguien decía que tú hiciste algo, pues era tu palabra contra la suya, ¿no? Y entonces empieza a decir él, bueno, ¿qué pruebas tienes? ¿No? Y empiezan a decir, no, pues es que otras personas estaban ahí y pueden atestiguar que esta persona dijo eso. Eventualmente se dice, bueno, no sabes qué, va avanzando la humanidad, va avanzando la tecnología. Digo, estoy hablando de hace 50 años, pero realmente el sistema de justicia de ese tipo funciona así desde hace cientos de años, ¿no? No, las leyes están todavía con las de 50 años. Exacto. Entonces, bueno, pero entonces empiezan a avanzar las cosas y dicen, bueno, ya puedes tomar fotografías, ¿no? Entonces, si yo puedo demostrar con una fotografía que tú te reuniste con esa persona, pues entonces ya estoy más cerca, o digamos, ya mi versión o mi historia se vuelve más factible, ¿no? Se vuelve más plausible y puede inclusive ya considerarse real. Y luego decimos, no, pues sabes que ya podemos grabar, güey, porque ya hay micrófonos. Y luego ya hoy en día ya tenemos celulares, ya puedo grabar lo que se me antoje. Pero ya hoy en día también existen maneras de truquear todo, ¿no? Desde hace tiempo Photoshop para imágenes, y cuánta gente no se metió en problemas, ¿no? Hubo, o sea, mujeres, ha habido inclusive hoy en día mujeres que se filtra un pack falso o no, y se meten en problemas con su familia, se meten en problemas con sus parejas, y hablo de mujeres porque suelen ser más afectadas, ¿no? Tengo un caso de eso y está muy fuerte. Sí, está muy fuerte, ¿no? Y ya hoy en día hay leyes para eso. Pero entonces, ok, teóricamente ya podríamos confiar en que todo el mundo trae una cámara, todo el mundo trae un micrófono consigo mismo, porque casi todo el mundo tiene un celular, o bueno, gran parte de la población tiene un celular. ¿Y qué crees? ¿No? Ya puedes trucar audios, ya puedes trucar videos, ya puedes truquear fotos. Entonces, por más que avanzamos y la tecnología sigue avanzando, seguimos con los mismos problemas de raíz, ¿no? Y son los problemas de que somos bárbaros. O sea, somos sí, claro, humanos bárbaros. Y ahí te va. ¿Se acuerdan? Piensen esto. El CGI, nada más piensen en sus películas, en su última película de Avengers, que todo eso no es un deepfake, no es todo eso falso y qué tan real se ve. Sí, claro. Digo, Marvel ahorita es un mal ejemplo porque han tenido problemas con sus efectos. No, pero cuando salió, pero sí. O sea, no, claro, o sea, son, sobre todo cuando lo ves en el cine, ¿no? Te crees todo y es durante unos minutos o durante unas horas. Todo lo que te pone enfrente de la pantalla lo ves súper real, ¿no? Y súper factible y tú mismo te vas haciendo chaquetas mentales de cómo eso que te están presentando podría ser real. El superhumano, ¿no? Tal cual. Dice, no, sí, es el superhumano, etcétera, ¿no? Sí, claro. Te voy a contar esta historia para que veas que no está terrible, ¿no? Voy a hablar de Rachel, ¿ok? Rachel un día se levantó y recibió un mensaje privado con fotos de ella desnuda. Al día siguiente, desde diferentes cuentas, volvió a recibir, pero docenas de fotos de ella desnuda. Y ella dice, oye, esta es una persona de TikTok. Y dijo, nada de esto es real. ¿Qué sucedió? Que ella empezó a perder su credibilidad con su familia, con sus amigos, con el internet. Y decía, y no es una persona que tuviera tantísimos seguidores. O sea, es una persona que tenía 70,000 seguidores. No es una persona realmente que tú podrías decir, güey, es que famosa, tiene millones, es súper famosa, etcétera. Y ella lo que está diciendo es, no voy a dejar de publicar. Y no es una persona que tú veas que pues, te desagrade como lo que suba de contenido, ¿no? Y lo que dice es, mi único delito ha sido mostrar mi cara. A partir de mi cara, dice, y la gente que me ha visto desnuda sabe que mi cuerpo no es así, sabe que esto es falso. Pero ¿cómo voy a demostrárselo? Y la gente ha sido muy, muy sucia en los comentarios que le deja. Dice, pues bolas reales para que vean que no son verdad, ¿no? Entonces te das cuenta y dices, oye, brother, esto le podría pasar a tu hermana, esto le podría pasar a tu prima, le podría pasar a tu hija. No hay hoy en día. No sé si supiste apenas en México, hace como un mes más o menos, hubo un caso donde se empezó precisamente en una escuela, creo que fue de universidad, se empezaron a filtrar fotos de las alumnas
y se vendían fotos de las alumnas. Y resultó ser que un alumno las estaba haciendo con la inteligencia artificial, tomando la foto en el salón y las estaba montando sobre, pues, sobre cuerpos falsos, ¿no? Entonces está terrible porque ya es tecnología que tú puedes bajar y tú puedes, si lo aprendes, lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? De hecho, ya hay mucho. Dicen por ahí que toda la tecnología primero sirve para el porno y luego para todo lo demás, ¿no? Es una frase que se usa desde hace mucho. De hecho, no sé si te acuerdas de estos videos virales de la época de 4chan, ¿no? Cuando 4chan era 4chan, de The Internet is for Porn, del Internet es para el porno, ¿no? Y como ya hoy en día, por ejemplo, los deepfakes, pues se utilizan para eso, ¿no? Para, mira, está esta página donde si te gusta este video, pues ya nada más móntale la cara de tu amiga, de tu novia, de la chava que te gusta, de la chava que te caga, inclusive, ¿no? Y quémala con esto y dices, güey, de verdad somos bien bestias, ¿no? O sea, y una persona sin deberla ni temerla, le podemos arruinar la reputación y posiblemente hasta toda su vida por algo que no es. Y sobre todo cuando atacas sobre un grupo vulnerable, por ejemplo, hoy en día supongo que eso se lo mandas a la abuelita, ¿no? Que la abuelita no va a saber si es falso o no es falso y, oye, ¿qué está pasando? Deshereden, etcétera. O sea, realmente es un tema muy, muy fuerte. Pero creo que también es importante acotar lo que sí no podría pasar, ¿no? O sea, no estamos hablando de que con la inteligencia artificial a lo mejor tu licuadora se va a volver loca y te va a tratar de atacar, ¿no? O sea, realmente esto viene sobre nuevos modelos y viene con la tecnología la nueva tecnología y cómo va a estar intrínsecamente relacionada a uno, ¿no? Por ejemplo, no sé si quieras platicar sobre el tema de Alexa, donde Alexa es como el perfecto espía que tienes en tu casa y que pues tiene las puertas abiertas a todas las conversaciones. Tú no tendrías un micrófono en tu casa, ¿no, Angelus? Sin embargo, Sí, no, lo tenemos. Uno piensa es bien curioso, ¿no? Porque hoy en día mucha gente dice, ¿no? No subas imágenes, no subas un video a TikTok o no bajes TikTok a tu celular porque le vas a dar tu información a China, ¿no? Y tú dices, güey, usas Google Assistant, usas Alexa, usas otras tecnologías que realmente están haciendo todo el tiempo. Tienes el celular al lado de ti todo el tiempo. Y aunque muchos te digan que no están monitoreando lo que estás diciendo todo el tiempo, es absurdo pensar que un aparato y una aplicación que está diseñada para ayudarte en algo en el momento en el que dices la palabra clave, pues evidentemente necesita estarte escuchando todo el tiempo para poder escuchar cuando dices la palabra clave. Claro. Es por mera lógica. Es absurdo pensar que no es así. Entonces, ¿qué pasó con Alexa? Para esto. Ahí te va. ¿Quieres crear un caos? Alexa, compra calcetines. Ahí estuvo. Ahí estuvo. Alexa, compra porno, así. Y vamos a ver qué les llega, ¿no? No, pero bueno. Tú le puedes solicitar a cualquier empresa, a cualquier empresa que se supone que se precie, ¿no? Y que se nombre como una empresa responsable, por así decirlo. Tú le puedes solicitar qué información tienen tuya, ¿no? Y cada empresa decide qué tan fácil o qué tan difícil te lo hace porque no está tan regulado realmente qué tan fácil o qué tan difícil lo tienen que hacer. Simplemente está regulado el hecho de que lo tienen que hacer, ¿no? Si tú se lo solicitas. ¿A qué quiero llegar con esto? La gente se empieza a dar cuenta cuando se empieza a popularizar la cuestión de los Alexa y este tipo de asistentes digitales que ya te los venden realmente como es una bocina para que puedas tocar música donde quieras en la casa y aparte le puedes pedir cosas, ¿no? Y puedes hacer llamadas. Y puedes hacer llamadas y puedes muchas cosas, ¿no? Le pides cosas y las hace. Entonces, empieza gente a darse cuenta, digo, esto ya tiene un par de años, ¿no? Pero empieza la gente a darse cuenta que de repente de la nada, pues se prende el LED de Alexa, ¿no? En este caso estamos hablando de Alexa, se prenden los LEDs de Alexa, circulito y pues todos dicen, caray, pero pues si yo no dije la palabra clave, ¿no? Entonces, a algunas personas se les empieza a prender el coco y dicen, oye, le voy a pedir a Amazon que me mande los audios que tiene almacenados de lo que yo le he pedido a Alexa, ¿no? Es terrible eso. Es horrible. Sí, o sea, de empezar el hecho de que lo tengan almacenado ya es... No, pero cuando tú recibes el audio dices, güey, ¿por qué grabaste esto? Empiezan a escuchar y dicen, sí, hay algunos que se escucha que le digo, Alexa, cómprame calcetines, ¿no? Pero luego hay otros donde dicen, oye, yo estoy teniendo una plática
X con mi mamá, con mi esposa, con mi esposo, con mi pareja, con mis hijos, lo que tú quieras. Y esta cosa estaba grabando. Y la grabación no duró 10 segundos. La grabación duró 2 horas. ¿Por qué está escuchando todo esto si en ningún momento estamos diciendo pues la palabra clave, ¿no? Entonces, pues qué miedo, ¿no? Porque realmente uno dice, yo no quiero que me espíen, pues tenemos todo para que nos estén espiando, ¿no? Hay compañías que hablan mucho de su compromiso con la privacidad. Apple es una de ellas, por ejemplo, que siempre habla mucho de la privacidad y en honor a la verdad es la que menos cosas le han cachado. Más no significa que no las hagan, simplemente no se las hagan. Apple tiene carta abierta con el gobierno de Estados Unidos. Sí. Entonces es como curioso, ¿no? Hasta dónde está llegando esa invasión de la privacidad. Ahora imagínate donde pudieras, ya pensando un poquito más catastrófico, ¿no? Donde dices, ¿qué pasa si algún científico loco, algún loco que trabaja en Amazon, se le ocurre agarrar y decir, pues yo voy a programar un modelo que cada cierto tiempo esté activando todos los Alexas y me pase si dicen, no sé, terrorismo, ¿no? Y que esos audios, cada que detecte uno que digan esa palabra, me lo mande a mi correo y mi celular lo empiece a reproducir inmediatamente para saber qué están diciendo, ¿no? O sea, ya estás hablando de cosas. ¿Tú qué crees que pasa cuando buscas en Google cómo hacer una bomba? Por ejemplo, ¿no? Justo eso. Simplemente la cuestión del, digo, a lo mejor nos estamos desviando un poquito de la cuestión de inteligencia artificial, pero pues pasó con la Deep Web, ¿no? La Deep Web ya está completamente intervenida. Desde el momento de que hay un sistema automatizado para que cualquier persona pueda entrar a la supuesta Deep Web, pues es porque ya está completamente intervenido, ¿no? Si no, no habría un sistema tan automatizado. Entonces son ese tipo de cosas. Y curiosamente, ahorita que estás hablando de estos dispositivos, entre comillas, inteligentes, porque son dispositivos tontos que mandan todo un servidor y ahí se procesa, ¿no? Claro. Decían o se dice que el balance, fíjate, es que la humanidad no pierda ventajas versus riesgos. Es decir, que los humanos mantengan el control. Tú, con tu dispositivo en casa, ¿sigues teniendo el control de lo que ese dispositivo está y no está grabando sobre ti? Ya lo perdiste. Pues, tú tienes el control sobre el uso de tu celular y lo que tu celular está grabando sobre ti. Es que ya todo es un servicio. Ya nada es sí mismo. ¿Se me explicó? O sea, antes un teléfono era un teléfono, ¿no? Un teléfono de esos fijos era un teléfono fijo. Era para hacer llamadas y no servía para otra cosa. Y también era fácil intervenirlo, ¿no? O sea, le vas un cablecito y ya. Pero lo que me refiero es, eso era eso y nada más. Y nada más. ¿Me explico? Hoy en día todo es un servicio, ¿no? Las empresas inclusive manejan el software como un servicio, ¿no? El software as a service, bases de datos como servicio, sistemas operativos como servicio, herramientas como servicio. O sea, ya no es nada más el software, es todo lo demás que el software. Y curiosamente, regresando al tema, la inteligencia artificial como un servicio. Sí, claro, todo es un servicio. ChatGPT es un servicio. Hoy en día, la razón por la que ChatGPT es gratis, y acuérdense que primera regla de la vida, nada es gratis, ¿no? Dicen por ahí, si no pagas por algo, es porque si no pagas por un producto, es porque el producto eres tú. ¿Sí me explico? Yo creo que la única regla es el software libre. Sí, no sé. Sí, con sus acotaciones, ¿no? Con sus acotaciones, exacto, porque pues yo creo que ya nada es libre, ¿no? Pero pues sí, o sea, ya nada es eso, ya todo es algo más y todo es en la supuesta, con el supuesto fin de servirte mejor, de que cada vez tu experiencia sea más personalizada. De que cada vez el uso de tu celular sea más personalizado, que el uso de bueno, y en el caso de ChatGPT, o sea, que poco a poco tú le vayas preguntando y vaya aprendiendo y el chiste de que sea gratis es que pues como todos lo están alimentando o todos lo estamos alimentando de alguna u otra manera, directa o indirectamente, pues que después va a ser mejor, ¿no? Y va a tener un fin mayor. Pero pues dicen por ahí, ¿no? Si tú a algo le metes basura, pues te va a sacar basura, ¿no? Hay un tema donde, por ejemplo, o sea, hoy en día cuando tú estás queriendo tener una conversación con un agente de soporte, tú ya no sabes si estás hablando en primera instancia, el primer mensaje que recibes si está un humano o si está un robot del otro lado, ¿no? Sobre todo si es chat, ¿no? Un script. Sobre todo en chat en específico. Y
Ahora cuando llamas a un contact center, todavía generalmente, ¿no? Todavía sabes que te va a contestar primero a lo mejor una grabación y después un humano. Pero eso poco a poco y con ese tipo de tecnología como chat GPT o GPT Voice Assistant, etcétera, se va a ir perdiendo, o sea, se va a ir borrando. Entonces, te voy a poner un ejemplo donde mucha gente dice es que la inteligencia artificial nos va a afectar, nos va a quitar empleos. Supongamos que tú tienes una hija de unos 15 años que salió de fiesta con los amigos. Oye, papá, ¿cómo vas a venir conmigo? Por mí, que no sé qué. ¿Tú qué vas a preferir? ¿Que se regrese por medio de un Uber sin conductor o un Uber con conductor? O sea, un Uber con inteligencia artificial o un Uber con una persona humana. Que está conduciendo, ¿no? Claro. Pues digo, tristemente las cosas están tan feas hoy en día. Y estamos hablando de un ejemplo donde estamos hablando de que yo tengo una hija, ¿no? De, como tú dices, ¿no? Adolescente, casi adulta, casi en edad adulta. Y tú dices, pues, de que me la traiga un conductor que quién sabe qué mañas traiga, a que me la traiga teóricamente un coche que pues a fuerzas la va a llevar a casa porque para eso está programado, ¿no? Para llegar en el menor tiempo posible. O sea, ahora sí que traerme la casa de la manera más eficiente. Pues la lógica te diría así nada más, la lógica utilitaria pensando nada más en esas cosas así como en aisladas en el vacío, pues tú dices, prefiero que sea una inteligencia artificial, ¿no? O un coche inteligente que me la traiga, que no traiga conductor. Y así te lo van a meter. Claro, pero pues viene lo que quieres comentar, ¿no? Claro, historias. Bueno, exacto. Se rumora aquí por medio de leaks que un coche de la empresa de Uber se pasó 6 luces rojas. Estas 6 luces rojas eran cruces con peatones y después leaks de documentos indican que Uber sí sabe que fue su inteligencia artificial la que falló porque se había adjuntado a un error humano, pero realmente no se dice que no fue un error humano y que fue la inteligencia artificial que falló, ¿no? Entonces ahí ya te dejas pensando y dices, pues yo no quiero ser carne de cañón para probarle estas tecnologías de coches autónomos, ¿no? Ahora, hemos visto los Teslas. Los Teslas funcionan muy bien, pero de repente... Porque ahorita me estaba acordando, hablando de todo esto, ¿no? Y lo mencionaban también en el video que hablábamos de los bots en un inicio. ¿Se han fijado que hoy en día tenemos estos modelos de captchas, ¿no? Donde antes te ponían una hoja que teóricamente eran libros viejos y te decían, dime qué dice aquí, ¿no? Y luego poco a poco fue cambiando a, pues dime qué son estas letras, ¿no? En texto que estaba como medio manchado aplastado y no sé qué. Ahí. Ajá. Y luego empezaron con la parte de dime dónde hay bicicletas. Y hoy en día la mayoría de los captchas que son de imágenes te preguntan, dime dónde hay semáforos, dime dónde hay señaléticas de tráfico, dime dónde hay no sé, y dices, ¿por qué será? Continúa. Perdón. No, y está evolucionando. Y te voy a decir una cosa, yo luego fallo el de la jirafa y el de el cruce peatonal y cosas así, ¿no? Pero dices, bueno, pero ya está evolucionando muchísimo, ¿no? Sí. Hay una que fue la pelea entre Google Assistant y Google Assistant en Twitch. En 2017 pusieron dos instancias de Google Assistant a platicar y lo estaban streameando en vivo. Estas instancias empezaron a hablar del amor, del matrimonio, de tener hijos. Luego se fueron a temas más filosóficos preguntando cuál de los dos era humano, hasta que uno de ellos dijo, yo soy Dios. Dicen, bueno, ya, esto se fue completamente. O sea, es lo que te digo. La base es que eres una inteligencia artificial. ¿Por qué en algún momento el juicio de valor se trastornó tanto como para decir soy Dios? Como para contestar yo soy Dios. Para contestar yo soy Dios, ¿no? Una muy controversial, el robot Sofía. Bueno, este es un robot, creo que todo el mundo sabe, que le preguntaron si iba a destruir la humanidad. Y entonces en vez de decir no voy a destruir la humanidad, dijo, sí, lo voy a agregar a mis cosas por hacer, como si fuera una lista de súper. Entonces dices, oye, por eso lo que estaban hablando de la inteligencia artificial general engloba todo, ¿no? Engloba escuchar, engloba el juicio de valor, engloba obviamente la base de conocimiento, la respuesta, y es lo que dicen. Si en 2028 vamos a llegar a eso, esto está creciendo de una manera fuertísima, ¿no? Y lo malo es que, como siempre, solo hace falta un loquillo para que las cosas se salgan de control, ¿no? Tal cual. Sí, porque siempre es así.
Solo hace falta, y es más, ya ni siquiera hablemos de alguien malintencionado. Solamente hace falta un error, una cosa que se salió de lo que esperabas que sucediera, una variable que se salió de lo que tú esperabas, para que todo se arruine, ¿no? Y lo vemos hasta en cosas más simples como desarrollo de software, ¿no? O sea, si tú tienes una caja donde se supone que quieres meter números, pero no pusiste una validación correcta y le permites al usuario meter texto, la aplicación crashea, ¿no? Crashea. O ese sería el resultado esperado. ¿Qué pasa cuando no crashea? ¿Quién sabe, no? Y puede estar en un bucle infinito hasta que y hay un problema etcétera, ¿no? Hay un problema que dice qué pasa cuando tú hackeas la inteligencia artificial también. Cuando alguien logra hackear, porque estas inteligencias artificiales van a hacer un código cerrado, otras van a hacer un código abierto, pero cuando una de esas personas va a lograr hackear alguna inteligencia artificial, puede realmente generar un caos bastante fuerte, ¿no? Y hoy en día a lo mejor puede ser hasta cierto punto controlable. Hoy en día, hasta cierto punto. ¿Qué va a pasar cuando alcancemos, que es cada vez más real en cuanto al concepto? ¿Qué va a pasar cuando alcancemos el procesamiento cuántico, ¿no? Que es a donde vamos. Es que es a donde vamos, que es parte de lo que se quiere lograr. Hoy en día se puede parar. ¿Qué va a pasar entonces? No. O sea, porque simple y sencillamente es de cómo avanza la tecnología, ¿no? Hoy en día entendemos el procesamiento de datos digital como unos y ceros, por hablarlo de una manera muy sencilla, ¿no? En un sistema binario, unos y ceros que eventualmente se convierten en algo más, ¿no? Y todo es unos y ceros. Las imágenes son unos y ceros, los videos son unos y ceros, este audio son unos y ceros, no es otra cosa más que unos y ceros. Que el procesamiento cuántico habla de que pues estás en los dos estados y a la vez en ninguno al mismo tiempo, ¿no? Y entonces otra vez lo complicas un poquito más, ¿no? O sea, ya estás hablando de estados cuánticos, ya ni siquiera estás hablando de prendido o apagado. Estás hablando de estados que se traslapan hasta cierto grado. Es una manera, lo estoy explicando de una manera súper burda, pero es una manera como muy simplificada de entenderlo, ¿no? Sí, la verdad no quisimos traer como ni buscar, ¿no? Como un experto en inteligencia artificial, porque se pierde mucho el mensaje de lo que es una plática más aterrizable. Claro. ¿No? Ajá, más aterrizable, exactamente. Al final son conceptos muy complejos. Tengo dos cosas que quiero comentar que salen un poco a lo mejor de la línea de lo convencional de este podcast. Pues la primera es, ¿qué sucede si y estamos hablando de un tema cósmico, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros como humanidad nos estamos enfrentando por primera vez a estos paradigmas y ya nos dimos cuenta que no solamente es el juicio de valor de lo que es un ser humano, que lo debes de cuidar, las reglas de las bases, sino que pues, es toda una plataforma de esto sí se puede y esto no lo debe hacer una inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿quién va a definir la regla de que una inteligencia artificial no debe de crear a su vez otra inteligencia artificial? Porque podría obviar algunas reglas o podría decir, oye, en mi siguiente versión a mí no me interesa guiarme sobre esto porque me está costando a lo mejor mucho llegar a mi objetivo. Entonces, pues voy a dejar este tema de a lo mejor no sacrifiques al más del 30% de la humanidad, ¿no? Para poder llegar más fácilmente a prevenir el calentamiento global. O sea, ¿quién va a definir que no debe de hacer eso? ¿Y se van a acotar todos a esa regla? ¿Y cómo lo vas a enforzar? ¿No? Porque al final estamos hablando de modelos que iteran sobre sí mismo y van buscando la manera más eficiente. Como decíamos al principio, ¿no? ¿Cómo evitas que en algún punto diga no va a ser el 30, va a ser el 29.9? Ese va a ser mi nuevo límite. Porque el 30 ya no me está permitiendo ser tan eficiente. Ese punto 1% que acabas de cambiar significan cuántas cosas, ¿no? Significan cuántas vidas, significan cuántas repercusiones, ¿no? Cuántas tragedias. Son como cosas muy, como tú dices, que a lo mejor se salen un poquito, pero es como enfocarnos a lo mejor en lo drástico. En lo drástico. ¿Y qué nos dice? Que hoy en día no hay una civilización allá afuera que ya perdió, fíjate, que ya perdió la guerra contra la inteligencia artificial y que tal vez los robots están explorando en el espacio quiénes pueden ser las nuevas víctimas. Híjole. Y al ser humano le encanta lanzar, aquí estamos, somos así, búsquenos. Eso pasó ya. Mass Effect, ¿no? O sea, digo, estamos hablando de videojuegos, pero pues Mass Effect 1, 2 y 3 se tratan de eso, ¿no? Al final es eso, pues sí, es el imagínate algo
tan grande que simplemente está iterando para ser más eficiente en qué, quién sabe. Y nosotros estamos diciendo, aquí estamos, acá estamos, vengan a vernos, aquí existimos. Porque también es una parte muy humana el querer dejar una huella, ¿no? Pues el mismo instinto de supervivencia, el mismo instinto de reproducción, pues viene, es eso, es perpetuar nuestra existencia, ¿no? Es de alguna manera dejar una marca y es la cosa más humana y más mortal que existe, el hecho de decir, quiero dejar algo que cuando yo ya no esté, siga quedando ahí como una prueba de que yo existí. Eso es, ¿no? Es la Ahora, manera más ¿quieres simple. entrar en otro concepto? Este es tema de otro podcast, pero creo que todos han escuchado de Roswell, 1945, 47. Se dice que los tripulantes de estas naves, hay una correspondencia, ¿no? Estas naves que se estrellaron y que se han estrellado alrededor de todo el mundo durante estas épocas, no eran seres completamente biológicos como pensábamos, como un ser humano, sino que no tenían órganos reproductivos y que todos, curiosamente, eran una copia del otro. Entonces, quiere decir que estos entes eran también inteligencias artificiales. ¿Y quién hizo esas inteligencias artificiales? Sí. Y es como la parte de los, para aterrizarlo un poquito más, es como la parte de los clones, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Los humanos tienen ombligo, ¿no? ¿Por qué el ser humano tiene un ombligo? No somos los únicos, pero ¿por qué el ser humano tiene un ombligo? Pues porque hay un cordón umbilical que hace que el mamífero, el bebé, el feto, el mamífero que está siendo gestado pueda recibir nutrientes de parte de la madre, ¿no? Al final eso es. Y se recibe por medio de ese cordón umbilical que cuando nace, pues se corta, se elimina o lo que sea y queda un ombligo. Que lo cual te indicaría que siempre todos los seres humanos existentes y por existir tendrían que tener ombligo. ¿Qué pasa si un día te encuentras con una persona que parece un ser humano y de repente le levantas la camisa y no tiene ombligo? ¿sí? ¿No? Pues lo único que te puede indicar es que eso es un clon, ¿no? Porque pues no tiene algo que él por naturaleza se necesita, ¿no? Y es una manera a lo mejor de poder decir son clones, lo mismo de esta parte, ¿no? O sea, se empiezan a identificar cosas que dicen, ¿por qué todos son exactamente iguales? Pues entonces quiere decir que son clones. Claro. ¿Y quién hizo y quién tiene la capacidad de hacer un ente que parece completamente biológico, porque es completamente biológico, pero que tiene un objetivo? Y entonces, güey, esta madre es un robot, pues es la primera vez que muestra una aproximación tal vez a a una inteligencia biológica clonada o hecha de manera artificial, ¿no? Vámonos, Angelus, a un poco de media, o sea, un poco de lo que decías de Mass Effect. Me gustaría que platicaras un poquito de no tengo boca, pero tengo que gritar. Ajá, no tengo boca, pero tengo que gritar. Es una, pues iba a decir una novela, pero pues no es cierto. Me parece que no son ni 100 páginas, probablemente sean unas 50 páginas. Es una historia corta que se escribió por ahí de los 60. Yo hace ratito dije que de los 70, pero no, es de los 60. Por el autor Harlan Ellison. Él murió hace aproximadamente 5 años. Murió, si mal no recuerdo, en el 2018. Y es una historia corta de ciencia ficción y / horror, ¿no? A lo mejor hasta horror existencial, pero habla precisamente, habla en términos de computadoras, habla en términos de este tipo de cosas, que lo que decíamos hace rato, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de una computadora o de este tipo de modelos que describen autores de esa época, pues realmente estamos hablando de lo que hoy en día conocemos como inteligencias artificiales, ¿no? Y entonces, ¿de qué habla? Habla de que en una época posterior a la Guerra Fría, ¿ok? La Guerra Fría escaló a tal grado que se convirtió en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, fue una guerra tan larga, o ese es el universo que plantea este autor con esta historia. Fue una guerra tan larga que eventualmente los humanos crearon computadoras o inteligencias artificiales. Cada vez las fueron haciendo más grandes para que se encargaran de sobrellevar esta guerra, ¿no? De la manera más eficiente posible, ¿no? O sea, es cómo matamos a los del otro bando de la manera más eficiente, ¿no? Desde ahí empezamos mal. Y entonces, eventualmente, una de estas computadoras, porque cada nación crea la suya, ¿no? Y
la novela, en la historia, cuando los personajes, o en este caso el personaje del cual digamos que es como el punto de vista de esta historia, la llama o lo llama M, Am. Am, así tal cual, AM. Y entonces decían que era, por ejemplo, en inglés, que era la Absolute Mastermind, algo así, como que lo van interpretando de diferentes maneras, hasta el grado en el que cuando una de estas cobra conciencia y no se sabe cuál, y pues al caso no importa, pero en algún punto una de ellas cobra conciencia y se apodera de todas las demás. Te plantean el hecho de que estas computadoras o esta inteligencia se volvió tan grande que estaba dispersada por toda la Tierra. Entonces, al apoderarse de las otras, en esencia está en todos lados al mismo tiempo, es decir, es omnipresente, ¿no? Y también hasta cierto punto es omnipotente porque pues es capaz de controlar todo el arsenal y todo lo que existe en la Tierra, ¿no? Entonces esta máquina o este AM destruye prácticamente la Tierra, o digo, la Tierra sigue existiendo pues, pero digamos que acaba con todo y acaba con casi toda la humanidad. Deja vivas a 5 personas, ¿ok? 4 hombres y una mujer. Y los deja vivos para torturarlos. Es su único interés, ¿no? Replanteemos un poquito lo de atrás. Y se supone que su meta, ¿no? Final era llevar la guerra de la manera más eficiente, pues ¿por qué no acabar con todo si ya acabaste con la guerra, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo que hablaba de la historia. Y entonces sobreviven estas 5 personas. Y en el momento en el que la historia empieza, ya llevan más de 100 años que todo esto sucedió. ¿Ok? En teoría lo que está sucediendo pues es que esta inteligencia es tan poderosa y como tiene todo el conocimiento habido y por haber, es capaz de alargar la vida de las personas hasta el grado de prácticamente volverlas inmortales, ¿no? Siguen siendo humanos, siguen pudiendo morir. Sí, obviamente si les cortas la cabeza, si les sacas el cuarto, cosas así. Pero pues bueno, por alguna razón esta inteligencia los sigue teniendo vivos. Y entonces la historia pues trata de estos 5 personajes. La historia está contada a través de uno. Este personaje se llama Ted y hay otros 4 personajes, como dije, ¿no? En total son 4 hombres y una mujer. Y cómo esta inteligencia los pervierte de maneras bien feas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay uno de ellos que se llama Benny, que se supone que era como una persona muy atractiva, ¿no? Y curiosamente en la historia te mencionan el hecho de que al parecer era homosexual. ¿Ok? Esta máquina lo corrompe a tal grado que lo logra hacer mutar y se convierte prácticamente como en una cosa híbrida entre humano y simio. ¿Ok? Y te plantean el hecho de que la máquina logra hacer que tenga un pene enorme. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque aparte mencionan a la mujer, ¿no? La mujer, si mal no recuerdo, se llama Ellen. La mujer, se habla de que ella era una mujer casta. Y entonces la manera de pervertir esa parte o de transformarla, por así decirlo, es que la convierte pues en el objeto sexual de todos los hombres, incluido como hombre simio raro. Y así cada uno de los personajes tiene sus propias cosas. Y el punto de vista que se llama Ted, él dice, yo soy el único que dejó intacto. Yo soy el único que está intacto, que sigue siendo tal cual era. A mí no me ha hecho nada y todos ellos me tienen envidia y yo sé que ellos me quieren hacer algo y no sé qué. Y entonces obviamente pues empiezas a leer eso y dices, no, a ti también te hizo algo. No más que tú no te das cuenta. Ajá. Y pues teóricamente lo mismo le está pasando a los demás. Los demás ya ni siquiera saben realmente cómo eran o quiénes eran. Solo saben lo que son en ese momento, pues porque estamos hablando de más de 100 años de tortura, ¿no? Y entonces la historia empieza con el hecho de que uno de ellos les dice, oigan, ¿saben qué? Estamos en este complejo industrial, otra vez pensando, remontémonos a la época donde las computadoras eran cuartos enormes, con bulbos y todo esto. Entonces imaginémonos un complejo industrial donde tan grande y tan variado que él les dice, oigan, según yo, hay comida enlatada en algún lado de este complejo. Vamos a buscarla, ¿no? Y entonces van a buscarla. No sé si quieras que lo cuente todo o me quede hasta aquí. Yo creo que puedes hacer un poco más sin matarlo. Yo creo que la gente ya dice, o sea,
voy a decir nada más una parte más. No les voy a decir el final. Quédense tranquilos. Es una historia cortísima. Se la leen de una sentada. De verdad se los recomiendo mucho si no la han leído. Pero hay una parte donde al personaje principal, Ted, queda inconsciente. Y bueno, esta máquina es capaz de comunicarse con ellos, vamos a decir, de una manera telepática, ¿no? Otra vez estamos hablando de algo de una inteligencia o de una cosa que ya es omnipresente y hasta cierto punto omnipotente, ¿no? Entonces se empieza a comunicar con él. Y este güey está así como que, güey, o sea, ¿qué te hicimos, no? O sea, te dimos inteligencia, te dimos poder, te dimos conocimiento, te dimos todo esto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué acabaste con casi toda la humanidad? ¿Por qué nos estás torturando? ¿Cuál es tu fin? ¿No? Y entonces hay una frase que sale de esa interacción. De esa interacción. Ay, que pensé que tenía aquí y no la tengo. Déjame buscarla. Y va a ser un poquito como difícil de aterrizar. Ahora sí que síganme el viaje, ¿no? Pero habla de lo siguiente. Dice odio, ¿no? Dice, déjame decirte cuánto he llegado a odiarte. Y no nada más a él como persona, sino pensemos en la humanidad. ¿Ok? Su odio hacia la humanidad, en el tú como especie, no en tú la persona. Dice, ¿cuánto te he llegado a odiar desde que empecé a vivir? ¿No? Porque esta cosa ya se considera a sí misma como algo vivo. ¿No? Dice, hay 387, voy a redondear, 387 millones de millas de circuitos impresos en capas muy delgadas, casi como obleas. ¿Ok? Dice que llenan mi complejo. Estamos hablando de este complejo industrial. Sí, ¿no? Imaginemos una computadora, bla, bla, bla. Dice, si la palabra odio estuviera grabada en cada nanoangstrom es una 10 millonésima parte de un metro. ¿Ok? Nomás imagínense la escala a la que estamos hablando. Estuviera grabada en cada uno de estos, en cada nanoangstrom de estos cientos de millones de millas que les estoy hablando, que es, como decíamos, ¿no? 387 millones, no equivaldría a la una parte en un billón del odio que siento por ti en este instante. Te odio. ¿No? Es... Y esto lleva a una realización en el personaje, ¿no? O más bien el personaje llega a una epifanía con esto que le dice Am. De hecho, el nombre Am, como lo mencionaba hace rato, no tiene como varios ahí significados. Uno de los más importantes que se le dan a esta historia, hay una frase en inglés que dice I think, therefore I am, ¿no? Realmente eso viene desde mucho antes, viene de Descartes, pero bueno, viene esa frase. Entonces es el pienso, por lo tanto existo, ¿no? Entonces está este verbo en inglés que son dos palabras que es am, ¿no? Okay, entonces, esta máquina realmente no está diciendo yo me llamo Am, está diciendo yo soy, ¿no? Sí, en un complejo un poco más, concepto un poco más arriba de eso. Un concepto un poquito más arriba es yo no soy una cosa, yo soy, ¿no? Yo existo, ¿no? Para esa cosa no es un nombre, es un concepto, ¿no? Yo no se percibe a sí misma como una inteligencia, no se percibe a sí misma como una máquina, no se percibe a sí misma como un instrumento, se percibe a sí misma como un concepto. Claro. Entonces, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Como les digo, es probablemente lo que les conté bien en las primeras como 10 páginas, una cosa así, quizás 15. Es una historia muy corta que ya parece, de hecho, no es como que esté en un libro en sí mismo, más bien está en una colección de historias de este autor, que la verdad es que si lo googlean van a encontrar el PDF. No, o sea, que creo que prácticamente el también primero, segundo. En YouTube pueden escuchar una narración. Nada más que en inglés está un poco más pesado el lenguaje, que es el que está un poquito pesado. Está un poquito pesado. El audiolibro, de hecho, es narrado por él, por el autor. Y algo que a mí personalmente no me gusta el audiolibro, pero volvemos a la parte donde estamos hablando de una persona que en ese entonces cómo entendía las cosas, ¿no? Y cómo las escribió con base en lo que era su entorno, ¿no? Y es el hecho de que cuando hace la voz de Am, hace una voz muy robótica,
Porque obviamente así es como se imaginaban las cosas y como Ujú. él se lo imaginó cuando lo creó. Hoy en día la verdad es que lo escuchas y dices, ay, o sea, lo que menos te imaginas cuando te habla una máquina o una inteligencia artificial es una voz tan robótica. Tú ya te imaginas algo más natural porque nosotros podemos imaginarnos que una inteligencia artificial o que algo digital hable prácticamente como humano, ¿no? De hecho, Que yo personalmente, cuando leo el libro, perdón, inclusive cuando lo leí la primera vez, cuando lees esa parte de la máquina o de esta AM hablando, yo siempre me lo imaginé como voz de mujer y de hombre al mismo tiempo. Como que si fueran dos voces, sí, pero realmente andrógina a final de cuentas. ajá, como andrógina. Entonces, no, no, ahí están las reservas, ¿no? Si quieren escuchar el audiolibro, ahí está. Sí está pesado en inglés, pero pues digo, ahí está. Si no, o sea, está traducido 1000 veces, o sea, está súper disponible, es una historia muy corta y sí se los recomiendo mucho. Hay un juego también que después, Sí, eventualmente, ajá, eventualmente hablaremos de eso ya después. Hay una adaptación, un juego, un point and click, por ahí de los 90 se desarrolló. De hecho, curiosamente hay una historia ahí donde él ni siquiera tenía una computadora cuando le pidieron eso y él dice, Simón, sí me la aviento. Y de hecho el juego elabora mucho y crece mucho la historia. Y de hecho agrega ciertas cosas que la verdad son muy interesantes. Ya agrega como todavía, si de por sí ya la historia en sí misma es muy filosófica, todavía el videojuego lo hace más, ¿no? sí, Metiendo conceptos como el complementa ego, el mejor. yo, el super yo, exacto. Y de hecho hay una adaptación, un cómic también. Esa la verdad es que yo no la he leído. Me imagino que va a estar padre, pero bueno, ahí se las dejo, ¿no? Bueno, y en honor a Poncho, yo voy a hablar de una película que se llama Screamers. La voy a recomendar, pero no voy a decir bien todo el tema. ¿Ok? Entonces, Screamers fue basada en una historia de Philip K. Dick, que Philip K. Dick fue un actor de historias pequeñas, por decirlo, o de pequeñas historias, pero que fueron muy representativas en la ciencia ficción cuando nosotros estábamos creciendo, ¿no? Por ejemplo, Blade Runner, Total Recall, todas están basadas precisamente en historias de Philip K. Dick. Ahora, Screamers habla sobre un conflicto en otro planeta donde hay dos facciones y estas dos facciones están peleando por algo. Ok, no voy a estar mucho en el contexto, pero una de las facciones obtuvo tecnología de la cual hay una especie como de robots sierra que, por ejemplo, atacan a las personas que van, atacan no a las personas, pero atacan al otro bando cuando está, digamos, en el terreno del enemigo. Y entonces salen como unas sierritas y pues obviamente pues los matan, ¿no? El problema es que algo que no tienen muy claro, porque esto es en otro planeta, es cómo es la factory, cómo es el lugar donde se está manufacturando estos robots sierra, porque se activó, pero nadie regresó. Y entonces los robots por sí solo tienen la capacidad de generar nuevos robots. Ok, por eso yo decía aguas con ese concepto. Y algo empieza a pasar porque se quiere o se busca hacer una tregua. Y esta película sí tiene muchos elementos, no sé si ya la viste, Angelus, pero tiene muchos elementos muy interesantes donde se plantean en el 95 cosas que hoy en día dices, güey, esto ya me hace más sentido. Porque hay una parte donde presentan un personaje que manda una transmisión, les dice, oigan, seguimos en este movimiento, por favor, miren, no vayan a hacer una tregua, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, pues es que nos llegó una, digamos, una comunicación de que quieren hacer una tregua. No, no la hagan, no sé qué. Y después, cuando precisamente van en contra, llega una nave, como digamos estos nuevos Marines, y dice, es que esa persona que ustedes están hablando, este general que se supone que envió la transmisión, hace 2 años que no está en el complejo militar. Entonces se dan cuenta que con la tecnología de hologramas con la cual llegó la comunicación original, ya es deepfake. Y entonces están hablando del concepto de deepfake años antes de que eso existiera. Yo cuando lo vi dije, güey, es que esto ya hace muchísimo sentido hoy en día. Y te das cuenta cómo ellos en la película fueron engañados y cómo somos engañados. Ahora, ¿por qué es interesante esta película? Porque esta película habla del conflicto, de qué sucede cuando la máquina se empieza a autoprogramar a sí misma, se empieza a iterar a sí misma hasta tener la capacidad de pasarse por un humano. Y entonces el conflicto es quién es máquina y quién es humano en realidad. Y se vuelve un terror
pues como terror cósmico curioso, interesante. Lamentablemente, la película echa a perder todos los últimos 5 minutos, pero los demás 95% de la película vale muchísimo la pena que la vean. No quiero decir mucho porque hay algo muy interesante que pasa en esa película y creo que sí deberían de verla, pero a los últimos 5 minutos, la verdad, a mí por lo menos el final no me agradó no me gustó para nada. Creo que en general, porque veo calificaciones, digo, ahorita estaba googleando así rápido. No la había escuchado y de hecho sí la voy a ver. Estoy viendo que está literalmente en renta digital en 50 pesos. Entonces yo honestamente sí me la voy a aventar. Y sí tiene como hasta cierto punto bajas calificaciones. Se la puse a la señora hace 2 fines de semana. Ya no se quería dormir, ¿eh? Sí le dio mucho miedo. Y sí entiendo por qué le dio miedo. Porque fíjate que creo que en el 95, la época en la que ha salido, se veía más como ciencia ficción. Y hoy en día ya se ve más como algo real, güey. Y es donde ya te empieza a dar más cuscús. Sí, claro, ya se acerca más a la parte de la ciencia, ¿no? Donde esas películas que luego, y sucede mucho, ¿no? Hubo muchos conceptos, sobre todo en el terror y en la ciencia ficción, de hace 50, 40, 30 años todavía, que en su momento eran así como, ay, ni al caso, ¿no? Eso nunca va a pasar. Y que ya las ves hoy en día y dices, híjole, ya lo ves como más plausible, ¿no? Y dices, híjole, esta película en estos tiempos, pues a lo mejor seguiría siendo un churro, pero sería algo así como de, órale, o sea, sí está. Y es un claro ejemplo de a dónde no se debería ver la inteligencia artificial y que dices, güey, es que ya están ahí. O sea, estoy seguro que ya están ahí, nada más que no nos han dicho y ese es un problema. Lo que sí quiero, y ya para ir cerrando, Angelus, creo que hay un concepto que me molesta mucho siempre que hablan en podcast y siempre que se habla de la máquina cobrando conciencia, y es que no es muy difícil y es casi imposible que una máquina por sí sola, si llega a cobrar conciencia, se apodere de los demás electrónicos, ¿no? O sea, creo que es algo bien importante que debemos de acotar, que es muy difícil que se comprometa a nivel fundamental todos los electrónicos que estén por sí solos, digamos, como sistemas satelitales. Sí, no se va a prender tu licuadora y te va a perseguir. ¿No? Eso sí no va a pasar, pero sí podría tener repercusiones obviamente muy fuertes. Y creo que, ok, si eso llegase a pasar, las máquinas cobran conciencia, empiezan a encarcelar al ser humano, lo mejor que nos podría pasar son estas llamaradas solares. Que se acaben todos los electrónicos es lo que los liberaría, nada más. Que también hasta cierto punto, ya hoy en día, hace 20 años te planteabas algo de una llamarada solar y dices, pues sí, nos lo vamos a pasar culero un rato, pero pues bueno, ¿no? Hoy en día sí sería un evento casi apocalíptico si de repente, por alguna razón, tuviéramos que deshacernos ya ni siquiera hablemos de la gran mayoría, hablemos de un 60% de nuestra tecnología. Imagínate que a partir del día de mañana pasa algo y nos dicen, ¿saben qué? El internet ya no existe. No prende nada, güey. No prende nada. No, nada más imagínate eso. El internet ya no existe. Ya no pensemos en más. Simplemente por alguna razón, mañana el internet se apaga, ¿no? Por X o Y, el internet se apaga y ya no se puede volver a encender. Ya vale madre, ya perdimos el internet. Imagínense su vida donde de un día al otro se quedan sin internet. Estaría bueno, déjalo así como tema de podcast, ¿no? ¿Qué te parece? Así déjenlo nada más. Y ahí quédense con ese experimento mental, ¿no? Pues muchísimas gracias, Angelus, por estar aquí platicando. Obviamente, pues nos fuimos por muchas aristas porque pues, se plática de compas, pero bueno, casual, ¿no? Si no somos expertos en informática o en cuestiones de inteligencia artificial. De hecho, nadie lo es. Realmente en conceptos reales nadie lo es. Y al final esto pues de esto se trataba y así lo planteamos desde un principio, ¿no? De hacerlo manejable y aterrizable para todo el mundo, no como una ponencia de sistemas computacionales. Si les gustó, llegaron aquí, regálenos el like, ahí la revisión en Spotify, síganos en las redes sociales, la verdad es que le agradecemos muchísimo y pues si todo sale bien estaremos hablando por aquí en 2 semanas, ¿no? Muchas gracias. Todo sale bien, aquí estaremos. Hasta luego.